Buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Regueira. Soy, como ustedes, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y es un agrado darle la bienvenida a este seminario, que espero sea tremendamente útil. Tenemos toda una duda cuando me toca hablar con personas de distintos hospitales y clínicas en Santiago y en regiones. Mucha gente plantea la duda, doctor, ¿hasta cuándo prolongamos el prono, vigil? ¿Lo prolongamos con SINAF o lo prolongamos con no invasivo? Y claramente creemos que todos, no sé si todos, pero al menos el comentario finalizado es que los pacientes que teníamos en abril eran distintos a los pacientes de ahora. Son pulmones que eran más blandos y ahora son más pequeños, digamos, o más duros. Son pulmones que cuesta más salir de ellos, son ventilaciones más prolongadas. Entonces la pregunta, ¿estamos generando estos pacientes o simplemente estamos seleccionando aquellos que desde un inicio iban a ser más graves, digamos? Esta respuesta es difícil de dar, probablemente no exista claramente, pero la idea es discutirlo extensamente hoy día con personas que se dedican a pensar un poquito y a dar una vuelta a esto. ¿Cuánto prolongar esto? ¿Puede estar un paciente en prono con SINAF, con cánula de alto flujo, 10 días, 15 días? ¿Puede estar un paciente no invasivo 10 días? ¿O estamos generando daño inducido por ventilación espontánea? Vamos a partir con el doctor Cornejo. Rodrigo Cornejo es profesor titular de la Universidad de Chile, jefe además del Centro Paciente, de la Unidad de Paciente Crítico de la Universidad de Chile, y la idea, Rodrigo, cada uno de los presentadores va a tener 8 minutos para hablar brevemente de su pensamiento y después vamos a hacer una mesa redonda. Rodrigo Cornejo, muchas gracias, te doy la palabra. Muchas gracias, pero ¿se ve bien para todos? Se ve muy bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Creo que COVID-19 para nosotros ha sido esto, un desafío permanente, mucha incertidumbre, la exigencia de ser resiliente y una no poca humildad que no siempre es tan ubigua. Mucho la fisiología, la fisiopatología, de pronto estamos enfrentados a una nueva y obviamente nos ha puesto en tela de juicio y en conflicto. Creo que como siempre lo más importante es la observación del comportamiento clínico. Nosotros tenemos que aprender de esto que es nuevo, mirar los pacientes, ver cómo se comportan y ahí, en ese contexto, intentar de agruparlos de alguna manera en sus variantes clínicas. Y ahí vemos que hay distintas presentaciones y luego, ojalá, hay potenciales fenómenos fisiológicos que son subyacentes a esta patología. Recién ahí podemos ajustar la estrategia, una de estas, la ventilación en prono vigil. Pero por supuesto eso está determinado por lo conceptual, es decir, lo que nosotros vamos a entender desde el punto de vista más científico, pero también por lo contextual. Y obviamente no es lo mismo cuando estamos sin ventiladores mecánicos casi disponibles y tenemos una cantidad enorme de pacientes graves que obviamente nos obligan y nos desafían a probar estrategias. En ese sentido es importante ver esto que decía el doctor Regueira respecto de que inicialmente nuestra propuesta era intubar precozmente a los pacientes, no teníamos datos de la seguridad, sobre todo en aerolización de la SINAF o de la BNI, y teníamos todo en mente el riesgo del daño inducido por el propio paciente y por lo tanto veíamos que en esta fase precoz donde predominaban estos filtrados virus merilados, pacientes que eran con pulmones prácticamente bien aireados, con mucha hipoxemia pero con compliance normal, que eran relativamente fáciles de ventilar, era un tipo de paciente. Pero sin embargo estos pacientes igual tenían altos requerimientos de necesidad de aire y tenían esta hipoxemia feliz y claramente ese escenario fue pasando porque precisamente estos pacientes fueron los que empezamos a probar en prono vigil y con apoyo con oxigenoterapia con Venturi o con SINAF. Evidentemente es importante recalcar que la hipoxemia en esta fase parece estar más determinada por alteraciones de la perfusión, del endotelio, de la vasculatura, más que el compromiso endotelial propiamente tal, y ahí solo 2 referencias para revisar. Evidencia de que esto podía ser útil. Sin duda son series clínicas, habían en ese momento alrededor de 6 estudios clínicos aleatorizados en curso, pero ninguno había terminado, y menos en este escenario nuevo, pero sin embargo habían experiencias que eran interesantes de revisar y que por lo tanto valía la pena probarlo. Y muy rápido decirles que la mayoría de ellos muestran que efectivamente el prono logra en posición, o sea, en pacientes conscientes,
logra mejorar la oxigenación y tiene una serie de mecanismos que no voy a redondar porque los va a hablar mejor Lorena, de por qué podría ser más protector. Igualmente, en este desafío conceptual, propuesta que nos hace el profesor Gattinoni, que la migración de un fenotipo L, este fenotipo de alta compliance, de pulmones que son livianos, que están bien aireados, podía también migrar por el propio daño que se inducía al paciente o la evolución de la enfermedad hacia un fenotipo H. Evidentemente, estos pacientes que tienen esta vasoplegia, estas alteraciones del endotelio y que tienen mucha hipoxemia, tienen aumento de la presión intratorácica, hay alto drive respiratorio y evidentemente pueden estar sometidos a altos niveles de estrés y de deformación, strain. Eso puede generar edema pulmonar, como los modelos que hemos visto desde muchos años atrás, no solo desde que se define el PECILI, como el individuo por sí mismo es capaz de inflamar sus pulmones y desarrollar daño pulmonar. Y evidentemente eso hacía que los pulmones aumentaran en peso, disminuyera el tejido aireado, y eso era un círculo vicioso, condicionando mayor riesgo de daño. Y esto yo creo que es una realidad. Todos hemos visto que pacientes expuestos a este nivel de riesgo por esta falla respiratoria, incluso con pulmones con este virus merilado exclusivamente, hemos visto que han desarrollado neumomediastino. Esto que veíamos antes, las crisis asmáticas graves, a veces cuando el paciente ingresaba a la UCI, también hemos visto en estos pacientes, por lo tanto, no hay duda de que existe daño inducido por el paciente en esa necesidad de mayor ventilación. Y en una fase más tardía, que es difícil todavía precisarlo, estos pacientes con lenta resolución, con muy alta incidencia de eventos trombóticos isquémicos, dependiendo del setting. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la población de obesos que estaban en relajo con bloqueo neuromuscular, en prono e hipoxemia grave, casi un 30% de los pacientes tenían documentación de fenómenos tromboembólicos mayores. Y esta incidencia por la angiogénesis que se demostró en distintos estudios hace que exista una progresión hacia un pulmón que conocíamos como baby lung, pero que ahora está encogido. Es decir, es aún más riesgosa la ventilación y por lo tanto lo que estamos nosotros haciendo en ese paciente que tiene evolución más tardía es concentrar la energía y eso por supuesto que lo condiciona a mayor riesgo. Y estos pacientes que a veces pasan más tiempo en su casa antes de llegar a nuestro servicio de urgencia, bueno, pueden tener enfermedad más grave y un estudio reciente muestra que la cantidad de pulmón bien aireado podría ser un predictor de quién va mejor en la evolución o quién va peor. En ese contexto todos empezamos a hacer distintos algoritmos locales, protocolos para tratar de diferenciar dónde se manejaban los pacientes. Y yo solo quiero hacerles énfasis en estos pacientes de moderado riesgo, porque los de bajo riesgo iban a sala sin problema, los de alto riesgo rápidamente a la UCI, pero estos moderados son los complejos, son los que uno no sabe a priori cómo van a evolucionar, y estos pacientes entonces tenemos que evaluarlos si nosotros de manera pragmática definimos que si tenían, por ejemplo, PAFI más de 200, frecuencia respiratoria menos de 30 y un Cabrini score menor o igual a 2, podrían ingresar a la unidad médico-quirúrgica y evaluarlo. En todos, si se fijan, aplicamos prono más soporte con bajo flujo, con máscara Venturi o con SINAF. Pero SINAF ya nos decía que era un paciente que debía trasladarse a una unidad de intermedio y luego en ese paciente en particular poner el ojo, porque ese es el paciente que tiene más riesgo de que empiece a dañarse con su ventilación. Y ahí, por lo tanto, más de un evaluador ojalá ir a evaluar a ese paciente para ver la necesidad de intubación. Entonces, si bien hay una enorme incertidumbre, la experiencia creo que va por aquí lo que nosotros hemos visto. Es más complejo evaluar el esfuerzo ventilatorio en prono, por lo tanto, sobre todo si son pacientes obesos. Entonces, si usted tiene duda, considere precozmente la intubación porque el paciente puede estar en riesgo. Si ha tenido que estar en prono obligado. ¿Qué es prono obligado para nosotros? Ese paciente que está bien en prono, relativamente bien, con un Cabrini score menor o igual a 3, pero que en cualquier movimiento se desacopla y por lo tanto tiene que estar con sondas Foley, ya está pensando en la nutrición enteral, algunos por ahí incluso ocupan algún sedante para mantenerlo, ojalá la mayor tiempo en prono. Bueno, ese paciente tiene más riesgo. Alrededor de la semana yo creo que es más que razonable evaluarlo con mucha fineza.
si tiene más hipoxemia, y sobre todo si hay deterioro de la hipoxemia durante esta primera semana, también un paciente de más riesgo, por lo tanto se tiene que redoblar el esfuerzo en evaluarlo, y si tiene un alto drive respiratorio, tiene bajo pulmón aireado por el escáner, y por lo tanto este paciente está en riesgo, tiene amplitud alta, en la ventilación puede estar con Billy, por lo tanto puede ser necesario controlar la ventilación antes. ¿Quiénes son los pacientes que hemos definido evaluar de manera más fina para la necesidad de intubación? Aquellos que están persistentemente con PAFI 100, los que tienen Cabrini score más de 3. Si bien la amplitud está en el score, también es importante porque puede ser un dato aislado muy relevante. Por supuesto, los que están más tequimneicos, los que empiezan a requerir mayor fracción. Y por supuesto los que deterioran la eficiencia ventilatoria. Esa hipercapnia relativa, por decirlo de alguna manera, es un elemento a considerar porque están aumentando su espacio muerto. Eso, gracias. Lorena es anestesista del Hospital del Trabajador, está a cargo de todo el programa de COVID del Hospital del Trabajador y ha empujado con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con PronoVigil. Hola. Lorena, 8 minutos para usted. Ya, ok. Fui invitada buenas tardes, soy Lorena Sariego, fui invitada a esta reunión, muchas gracias por la invitación, para definir cuándo intubar, pero la verdad es que como dame un segundo. Estamos más enfocados siempre a la prevención, por lo tanto la pregunta la cambié un poquito y voy a tratar de contestar esta pregunta: ¿cómo prevenir la intubación? Bueno, comenzamos esta pandemia con un concepto de intubación precoz, pero al poco andar nos dimos cuenta que aumentaron las tasas de intubación, aumentaron las tasas de mortalidad y empezaron los colapsos de las UCI. Y como la necesidad es la madre de la invención, el colapso fue un poco la fuente de la creatividad y de la invención. Empezaron a aparecer un montón de papers, ¿no es cierto?, que finalmente se resumieron acá. Esta es una revisión rápida, digamos, donde ya empezamos a darnos cuenta de que el PronoVigil podría tener un lugar en el manejo de COVID. Tratando de encontrar un trabajo que relacionara una intubación precoz versus un concepto más conservador, finalmente le preguntamos a Richard Levitan, ya que es emergenciólogo, que fue uno de los coautores de este paper, que si había algo. Bueno, y nos contestó que realmente no hay ningún trabajo randomizado controlado que relacione estas dos approaches, pero además fue súper generoso y en el fondo nos comentó en qué estamos enfrentados cuando preferimos una intubación agresiva. Estamos enfrentados a que los pacientes intubados pueden tener aproximadamente, son distintas tasas las que se encuentran en la literatura, pero hasta un 80% de mortalidad. Los no intubados pueden tener menos del 5%. En general, los no intubados están un tercio del tiempo que los intubados en el hospital. Los intubados hacen en un porcentaje de un tercio trombosis, un sexto falla renal. Y con respecto a los días de hospitalización, los intubados pueden estar 2-3 semanas en el hospital, incluso hay un porcentaje no menor de 20% que pueden estar más de 21 días. Con respecto a los costos, un paciente intubado puede llegar a tener un costo de $1 millón, y con respecto al no intubado, que puede ser un quinto o un tercio de este costo. Entonces, de esto estamos hablando cuando preferimos ir con una intubación, digamos, precoz. Bueno, yo creo que ya después de 3-4 semanas todos estamos convencidos de la fisiología del prono. Los triangulitos ya son trending topic. He encontrado gente que lo explica mejor que yo, así que rápidamente decir que en prono, ¿no es cierto?, tenemos mucha más masa pulmonar expuesta a una mejor oxigenación.
Cuando estamos en prono, el corazón se desplaza hacia adelante dejando libres los campos pulmonares, y con el prono, ¿no es cierto?, mejoramos mucho la relación de... Bueno, ¿cómo vamos a llegar a la meta? ¿Cómo vamos a llegar a la meta de la no intubación? Cada alvéolo cuenta, lo hemos dicho muchas veces, y por eso tenemos en el hospital, hemos inculcado este sentido de urgencia para disminuir lo más que podamos en daños secundarios. Por lo tanto, hablamos de la hora de oro del paciente. ¿Y cómo vamos a lograr recuperar todos los alvéolos, o tratar de que cada alvéolo se pueda salvar a la hora de pelearle al tubo? Es que queremos empezar educando a la población. Necesitamos que la población consulte precozmente. No queremos que la población nos venga ya con 3 días de disnea o 3 días de cansancio. Necesitamos una consulta precoz y para eso tenemos que educar. Con respecto a esto, Levitan también recomienda el uso de saturómetros en la casa, ¿ya? Y esto va de la mano en el fondo con la happy hypoxemia, en el fondo que los pacientes toleran bien esta hipoxia y pueden llegar un poco atrasados. Hay una experiencia en la región del Biobío que repartieron saturómetros a la población y los controlaban cada 3 horas. Así que esto puede ser una buena herramienta para permitir que para educar a la población a que consulte precozmente. Con respecto al punto 2, es capacitar la atención primaria y ambulancia. Como hace 2-3 semanas empezamos la capacitación de las ambulancias de la atención primaria con el protocolo de PronoVigil. Y bueno, ya estamos observando los resultados. Hace 4 días nos llegó un paciente derivado de la agencia H de Buin, que fue pronado en la agencia y fue trasladado en la ambulancia en prono. Y este es el paciente 4 días después, todavía sigue con NAF, pero está mucho mejor. El tercer punto, ¿no es cierto?, es ya en la urgencia. Entonces, educamos a la población para que consulte precozmente. En la atención primaria empieza el prono, el traslado en ambulancia, y una vez llegado a urgencia, ese paciente no está pronado, pronación inmediata y oxigenoterapia. No quiero ahondar en los criterios de inclusión, porque eso ya lo hemos discutido harto y está en el protocolo. El que necesita el protocolo del Hospital del Trabajador, estamos felices de compartir. 3 años o 34, 44, se pronó, se puso oxigenoterapia y a la hora estaba con 31 de frecuencia respiratoria y saturación de 94. ¿Qué pasa en el intermedio? La sala, siempre lo he dicho, la parte dura del proceso. En general, la pelea en la urgencia ya la estamos ganando. Llevamos más de 1 mes sin intubaciones en la urgencia, pero esta es la parte dura, la sala y el intermedio. ¿Por qué? Porque vamos a exigirle al paciente 16 horas por 7 días y le vamos a decir que puede alternar, ¿no es cierto?, algunas posiciones, pero siempre dejándole claro que la posición prono es la ganadora. ¿Por qué? Porque finalmente el prono no es una medicación, no nos está sanando, es solo un soporte. Lo tenemos que tomar como un ventilador natural, que si nos supinamos, se nos apaga. Y mientras más prolongado es, el efecto va a ser más prolongado también a la hora de supinarlo. Y en este trabajo lo tratan de graficar bien. El celeste es un estándar, o sea, un prono de 2-3 que está acá en prono y pierde todo el beneficio del prono con respecto a la oxigenación al supinar. En cambio, con los pronos prolongados, el efecto se mantiene. Ahora, en el sala intermedio, la triada ganadora por lejos es prono, NAF sin sedación. Porque NAF, ya lo sabemos, nos da además una presión positiva de la vía aérea alta, además una disminución del espacio muerto. Y lo que vamos a tratar de evitar es la ventilación no invasiva, el supino más sedación, porque eso claramente nos va a llevar a un daño secundario, a un barotrauma, y eso lo dice las recomendaciones europeas de respiratorio, donde no recomiendan el uso de ventilación no invasiva. Bueno, la segunda parte, la sala intermedio,
se gana con información y contención, y eso ha sido clave. En nuestro hospital formó desde un principio el PRONOTIM, que pasa a visita de lunes a domingo, porque esta no es una enfermedad de lunes a viernes, es una enfermedad de lunes a domingo, así que todos los fines de semana nos organizamos para ir a ver a los pacientes. PRONOTIM, y además todo lo que significa todo el apoyo multidisciplinario de enfermería, de kinesiología, de los TENS, de los médicos, por supuesto, y terapia ocupacional, que realmente ha sido crucial en sacar a estos pacientes adelante. Bueno, ¿y en qué momento el prono deja de ser bueno? Ya el prono es bueno hasta que deja de serlo, y tenemos que estar atentos al aumento del trabajo respiratorio. Intubar inmediatamente si el paciente está con trabajo respiratorio aumentado. Y si tenemos la NAF, por ejemplo, está bien que podamos tener la NAF a tope, digamos, pero si el paciente empieza con trabajo respiratorio aumentado, tenemos que intubar. Es verdad, y nos hemos dado cuenta, de que el trabajo respiratorio es un poco difícil de evaluarlo en un paciente que está en prono, por ejemplo, es obeso, y a lo mejor este índice, que es el índice de ROX, que relaciona saturación, FiO2 y frecuencia respiratoria, nos puede ayudar un poco a tomar la decisión, pero siempre tenemos que considerar que la clínica es lo más importante, y esto nos puede ayudar a inclinarnos un poco más a la intubación, si es que el score, digamos, es menos de 3.85. Bueno, y con respecto a estar enfocado en quién nos podría fallar y qué hacer, nosotros nos hemos dado cuenta que pacientes mayores de 70 años, obesidad de más de 30, enfermedad pulmonar arteria, cardiovascular, agregados a un laboratorio inflamatorio y un TAC, digamos, feíto, nosotros tenemos que pensar que este paciente le vamos a dar su prueba de prono, pero le vamos a dar una prueba de prono mucho más vigilada, ojalá en la UCI, porque es un paciente que puede fallar, pero que igual le queremos dar la oportunidad de un prono vigil y estar liberados del tubo. Entonces, nosotros pensamos que esta batalla no se gana en la UCI, que esta batalla se gana antes de la UCI, y proponemos como estrategia la cadena de pronación, que incluye consulta precoz, pronación en la atención primaria, pronación en las ambulancias, pronación en los servicios de urgencia, y lo clave, que es la segunda parte del partido, información, contención con un grupo multidisciplinario. Muchas gracias. Muy bien, Lorena, muchas gracias por tu presentación. Las preguntas las vamos a dejar para el final a todos los expositores. Cuando hagamos la discusión en la mesa, te pido que te quedes, Lorena, por favor. Te pido dejar de compartir, de manera de poder darle ahora la pantalla al doctor, al kinesiólogo Rodrigo Pérez. Rodrigo es kinesiólogo intensivo hace muchos años, trabaja en la clínica alemana y es experto en ventilación. Y vamos a ver experiencias contrapuestas probablemente, pero vamos a ir viendo con Rodrigo después de la discusión cómo encaja cada una de las piezas en este puzzle tan difícil. Rodrigo, muchas gracias. Tienes la palabra, tus 8 minutos. Hola, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Se escucha bien y se ve bien. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ir al grano. ¿Cuál es nuestro pensamiento como centro, como clínica alemana, con respecto al problema del COVID-19 y el distrés? Es que los criterios de intubación, estamos usando los criterios universales, y básicamente nosotros hemos centrado nuestro análisis no tanto en la hipoxemia, sino que en el aumento del trabajo respiratorio. Entonces un paciente que está con uso muscular hiperventilando pudiese estar en mayor riesgo de hacer daño inducido, autoinducido, y por ende una progresión de los infiltrados. Y además están los criterios habituales y tradicionales como la hipoxemia, hipercarbia, el shock. Particularmente también tenemos criterios de tensión o que estimamos fracaso de las técnicas. Por ejemplo, para la BNI, la hiperventilación, cierto volumen en minutos altos con BTs altos que no ceden con manejo farmacológico, por ejemplo, puede ser una estrategia que contenga eso. De lo contrario, también puede ser un criterio de intubación. Las PAFI más bajas, después de las 2 horas de conexión, también
son criterios de alerta, pero por sobre todo es un incontenible aumento del trabajo respiratorio. ¿Qué pasa con la NAF? Con la NAF tenemos más incerteza que certeza, porque efectivamente oxigena muy bien, pero estamos carentes de monitoreo, por lo tanto, ahí hay que poner un contrapunto que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con la cánula nasal de alto flujo? Es un sistema de oxigenoterapia, así que no se puede considerar un sistema de soporte ventilatorio que, la verdad, oxigena bastante bien y se ha utilizado mucho en conjunto con el Pronovigil en el manejo del COVID. Pero el monitoreo más bien es clínico y no provee, y aquí está lo importante, asistencia inspiratoria ni presión del final de expiración. Entonces hay un grupo de pacientes que se puede ver poco asistidos, incluso enmascarados en su evolución, dado la oxigenación adecuada, que pudiesen estar retardando su proceso de intubación. Y donde más la hemos utilizado en el winning de la BNI en salida intermitente, donde hemos tenido buenos resultados. ¿Y qué hay de la ventilación invasiva? Aquí sí tenemos soporte inspiratorio y presión de final de expiración, o PIP, como quieran llamarlo. Nuestra estrategia ha sido tratar de reducir el trabajo de esos pacientes respiratorios, con más preponderancia en los obesos, que son muy prevalentes. Requiere vigilancia cercana, eso es cierto, y hay que considerarla dentro de la pandemia por la sobrecarga existencial, ¿cierto? Entonces tenemos que vigilar el trabajo, la ventilación minuto y los ajustes habituales que hay que hacer a la interfase. En nuestro centro la estábamos utilizando conjuntamente a otras estrategias asociadas, como también el Pronovigil, y no en pocas ocasiones sedación superficial que permita reducir la agitación que pueda derivar en mayor trabajo respiratorio. Esto del riesgo de aerosolización lo echamos un poco al bolsillo debido a que hemos mantenido un fuerte control de uso de EPP, ¿cierto? Y hemos prohibido los ventiladores de filtro para evitar este problema. Miren esta gasometría que interesante. Un paciente en cánula nasal de alto flujo, inferior al 45, con eso tiene una PAFI de 175 y una gradiente de 154. Uno pudiese conformarse con esa PAFI, pero fíjense en la PCO2, alrededor de 30. ¿Qué ocurre? Este paciente está hiperventilando, probablemente compensando la hipoxia. Por lo tanto, la hiperventilación puede ser una forma de identificar a los pacientes que tienen un aumento del trabajo respiratorio. En este caso, el paciente tenía frecuencia 4 y tenía algo de aumento del WOC, por lo tanto fue intubado. Así que desde el punto de vista del laboratorio podemos identificar a estos pacientes que la verdad no van bien y que requieren la intubación. ¿Qué decir de imágenes? También, pues cuando tenemos un cambio sustantivo en el patrón escanográfico, en el día 1 acá, en este ejemplo, y día 7, con colapso ya en la zona dependiente, también puede ser un criterio para definir la intubación, independiente del soporte ventilatorio que tenga. En nuestros datos locales, llevamos más de 150 pacientes en BNI, tabulamos datos para 52 pacientes por el contexto de la pandemia y la sobrecarga laboral. Solo un 35% de los pacientes en BNI fracasó y fue intubado. Se utilizó el modo CT en la mayoría de los pacientes con una mediana de 16 y 10, 12 días promedio de uso, y fíjense este dato, tenemos bajo PCR positiva en el personal. También lo usamos en pacientes que estén limitados, que tengan falla por extubación, y para el destete de la ventilación pesada contraria. Y para discutir, ¿estos sistemas son un puente a la intubación o pueden ser una estrategia terapéutica efectiva? Yo creo que la BNI bien llevada puede ser una estrategia terapéutica que evita la intubación del ventilador pesado. Pero nos faltan datos que permitan decir esto con solidez. En lo que sí estoy de acuerdo con el doctor Regueira, hemos visto pacientes con compliance más baja en los últimos días. No sabemos bien si es por retardo de la intubación, debido a la presión asistencial, o la prevalente uso de NAF. Es una cosa, noticia en desarrollo. Y fíjense esta foto, nuestra bodega de equipo hoy día. No hay ningún BNI y la mayoría de las NAF están ahí estacionadas guardaditas. Un síntoma de algo. Eso, gracias. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por tu presentación. Está difícil, ¿eh? Porque tenemos opiniones encontradas, formas distintas de aproximarse a los pacientes. Y así esta enfermedad, pues estamos conociéndola y haciendo camino al andar, digamos. Les pido a todos que vayan haciendo sus preguntas al
al chat y vamos a discutir en mesa redonda al final. César Santis, te quiero dar la palabra. César es intensivista del Hospital Barros Luco, formado en la Universidad Católica. Ha colaborado intensamente con la Xochimilco en distintos aspectos y tiene una experiencia enorme dada la cantidad de pacientes del Barros Luco, digamos. Así que, César, te doy la palabra, tus minutos de presentación. Hola, Doc. Gracias por la invitación y por permitirme compartir parte de nuestra experiencia. Voy a partir con esta imagen, que es del principio de uno de los primeros 3-5 pacientes que tuvimos a mediados de marzo en el Barros Luco, y que, claro, uno ve la imagen y comparado con lo que quizás estamos viendo actualmente se ve bastante tranquilo y efectivamente era bastante fácil de ventilar, compliance súper buena, con 8 ml por kilo teníamos driving pressure de 8, de 10, sin tanto problema, pero de todas formas este enfermo se demoró en salir. En paralelo, tuvimos la evolución de este paciente también a principios de la pandemia, yo diría que más hacia finales de marzo, los primeros días de abril. Se fijen sobre todo en la imagen de la derecha de la pantalla, que es el paciente al principio recién llegado a la UCI, después de estar 2 días en sala, no pasó por cánula alto flujo, no pasó por pronovigil, y se intubó en lo que llamaríamos ahora más bien precoz. Y al 7º día el paciente empeoró su compliance, al 7º al 19º día empeoró su compliance, disminuyó la oxigenación, empezó a retener más CO2, y el escáner de la izquierda se ven ya fenómenos organizativos bastante claros, con retracciones, con zonas mucho más consolidadas. También, esto pre-pronovigil, por decirlo de alguna forma, pre-cánula alto flujo, en una intubación que antes podíamos haber llamado más bien precoz. Claramente al principio teníamos pacientes con mejores compliance, pero de todas formas habían pacientes que evolucionaban, pese a la ventilación protectiva muy al dedillo, evolucionaban con patrones más organizativos y con patrones más restrictivos, pulmones más pequeños, ya quizás no tan buena compliance. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque uno igual puede dividir, o por lo menos nuestra experiencia, en 2 grandes periodos, por así decirlo. Al principio de la pandemia, donde la mayoría de los pulmones eran fáciles de ventilar, pero después eran cada vez más difíciles. Y entre medio empezamos a jugar el pronovigil. Esto es una foto que he mostrado harto, que fue uno de los partimos en el hospital, que fue en la UCI. Esta chiquilla está saturando 87, que en este caso estaba con una máscara de no recirculación a tope, va firmado menos de 80, o de nuevo uno de los primeros pronovigiles que, como teníamos tan dentro de nuestro concepto de daño inducido por la prueba de ventilación, los primeros casos los teníamos en la UCI, cuando teníamos cama, los mirábamos muy estrictamente, y si fracasaban, dado por aumento del trabajo respiratorio, los intubábamos, y esta chiquilla salió sin tubo. Pero a medida que fue evolucionando la pandemia, nos empezamos a quedar sin cama. El Barros Luco actualmente está con 6 UCI andando, más o menos 80 pacientes en ventilación mecánica invasiva, y tuvimos que empezar a ocupar otras estrategias. Esta es una sala de medicina, gentileza esta foto de nuevo del equipo de medicina interna que se ha aportado un 7, todo el equipo de intermedio, que son salas de medicina, están funcionando como intermedio, y empezamos a tener más pacientes en pronovigil, y ahora la proporción de pacientes que llegaban al ventilador con buena compliance cada vez empezó a disminuir más. Este es un paciente que estuvo en pronovigil algunos días y que, claro, evolucionó con harto compromiso. Es el escáner inicial, cuando recién había llegado al hospital, pero después de estar 7 días en pronovigil, con cánula alto flujo, cuando empeoró su mecánica, su patrón respiratorio, y la intubamos, vemos como tiene un pulmón ya muy dañado, y probablemente la evolución de la enfermedad fue lo que lo llevó a esto finalmente. Claramente tenemos todas las mismas preguntas. Estamos seleccionando pacientes más graves. Ahora los pacientes que intubábamos al principio, que salían a la primera semana del ventilador con buenas compliance, están saliendo ahora con pronovigil y con cánula alto flujo, o derechamente nos estamos retrasando en la intubación y estamos dañando o permitiendo que el paciente se dañe con su esfuerzo inspiratorio. Y aquí es donde yo tengo las dudas, y lamentablemente mi presentación da muchas más preguntas que respuestas, no tengo idea, pero sí hay cosas que me llaman mucho la atención, que pese a que hay pacientes en los cuales actualmente efectivamente ha bajado un cachito el volumen de pacientes, y hemos podido ventilar precozmente,
pese a que lo intubamos dentro de las primeras horas de inclusive estadía en el servicio de urgencia, pese a eso los pacientes están evolucionando con un pulmón más rígido o más pequeño, pese a que estamos haciendo esto más precozmente. Este video es gentileza de Juan Pablo Valdivia, un colega internista del Barrio Luco, que ahora va a hacer la beca intensiva también, que este paciente está recién llegado al servicio de urgencia, llevaba 2 horas en el servicio de urgencia, se conectó a cánula de alto flujo y se pronó, y dentro de las primeras 2 horas, no sé si alcanzarán a ver el video, pero tiene retracciones subcostales. No estaba respirando tan rápido, el paciente lo toleraba bien, pero tenía retracciones subcostales más o menos marcadas, así que como estábamos viendo demasiados pulmones duros, entre comillas, o pequeños, muy difíciles de ventilar, muy poca compliance, en este día en particular pudimos intubarlo y conectarlo al ventilador rápidamente, y dentro de las primeras 6 horas de llegado al hospital, ya estaba conectado al ventilador mecánico, con volumen corriente bajo, intentando driving pressure bajos, sin necesidad de presiones de PIP tan altos como los distrés más clásicos que conocemos. Pero, de todas formas, este enfermo ha evolucionado, este es el escáner de ingreso, para que vean que ya no se ve tanto, se ve harto compromiso difuso, vidrio esmerilado, algunas zonas inclusive más con fenómenos quizás de retracción. Y pese a esto, este paciente lleva con nosotros 10 días, pese a que se intubó dentro de las primeras 6 horas, pese a que se utilizó prono tanto vigil como post-ventilación mecánica invasiva, pese a que no se permitió este daño inducido por la propia ventilación del paciente, pese a esto, este paciente ha evolucionado hacia fenómenos organizativos, a compliance muy disminuida, en este minuto está siendo ventilado con 5 ml por kilo y con eso alcanzamos 4,5 ml por kilo y con eso alcanzamos presiones de distensión 5 justitas, con PIP más bien bajos. Entonces, lamentablemente, finalizo esto con más preguntas que respuestas. Me han preguntado mucho que hemos cambiado los criterios de intubación y que ahora con COVID estamos más laxos en la intubación. Y yo discrepo rotundamente. Siempre hemos intubado para tratar de disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Nunca la PAFI, nunca la oxigenación ha sido un criterio per se, un criterio único para intubar al paciente. Siempre ha sido el trabajo respiratorio. Y eso lo hemos hecho antes del COVID y durante el COVID. Ahora, efectivamente, por la sobrecarga asistencial, deben haber algunos pacientes en los cuales efectivamente nos retrasamos en la intubación, pero ¿cuánto tiempo esperar para intubar o cuál es el gatillo para poder ventilar al paciente? En lo personal, sigue siendo el aumento del trabajo respiratorio. Si el paciente estaba saturando 86 con uso de cánula de alto flujo o no recirculación, pero pese a eso se mantiene un trabajo respiratorio apropiado, ese enfermo probablemente no va a necesitar el tubo y eventualmente pudiese ser más dañino. Si por el contrario empieza a respirar más rápido, y no solo tan más rápido, con uso de musculatura supraclavicular y retracciones subcostales, ese enfermo quizá hay que intubarlo. Nosotros en cuidados intensivos creo que tenemos el sesgo de recibir a los pacientes más graves, más críticos, obviamente. En mi hospital, en el Barrio Luco, los chiquillos de medicina interna ya tienen harta experiencia. Yo he estado evaluando pacientes al tercer día del prono vigil, a punto de querer intubarlo, pero ellos mismos me han dicho, mira, en general, entre el tercer y el cuarto día vemos que su taquipnea empieza a disminuir, concomitante con disminución de la inflamación, y ellos ya han agarrado esa experiencia, y efectivamente hemos zafado varios tubos de pacientes que están entre el tercer y el cuarto día, que si logran salir de eso, al parecer pueden salir sin tubo, y los que no, al parecer pueden andar peor. No tengo claro si de nuevo es porque estamos seleccionando pacientes que ya están muy mal, y que antes, pacientes que ahora no intubamos, antes intubábamos de más quizás, no lo tengo claro, pero sí tengo claro que el gatillo para intubar a un paciente tiene que ser el trabajo respiratorio por sobre la oxigenación o por sobre otras cosas aisladas. Muy bien, muchas gracias César. Muy buena presentación, muchas gracias. Las preguntas, insistir, por favor, a través del chat y vamos a ir a la mesa redonda. César, te pido dejar de compartir la pantalla. Y voy a presentar ahora, por último, al doctor Guillermo Bujedo. Doctor Bujedo es profesor titular de la Universidad Católica, conocido por todos probablemente, ¿cierto? Y también nos va a plantear su experiencia y su opinión respecto a el prono prolongado y cuándo hay que intubar a un paciente, como hemos conversado todo este rato. Guillermo, muchas gracias. Hola Tomás, hola a todos. También estoy lleno de dudas. Creo que
estamos en una situación bien compleja y hemos tratado de ir aprendiendo en el camino y no tenemos mucho tiempo para investigar. Lo que tenemos claro es el daño inducido por la ventilación mecánica. Es un evento que existe y que la fisiopatología básica del daño inducido por el ventilador y por la propia ventilación es un exceso de ventilación, un volumen corriente elevado, con frecuencias elevadas. Esto es como un acordeón. Y los dos elementos claves son volumen corriente y presión transpulmonar. Eso es lo que daña. Y eso se puede lograr no solamente con presión positiva, con el daño inducido por el ventilador cuando uno programa con mayor PIB o mayor volumen corriente de acuerdo a las características mecánicas que presenta el sistema respiratorio de ese paciente, sino que también por la propia presión negativa. Esto tenemos datos de más de 30 años. Sin embargo, cuando se mostró esto con el primer estudio de que la disminución del volumen corriente podía tener algún impacto en la evolución de los pacientes, que reconocimos esto como una entidad clave, el daño inducido por la ventilación mecánica. Sin embargo, hay evidencias de que esto ocurre también durante la ventilación espontánea. Y esto es uno de los trabajos clásicos que en su tiempo fue un estudio para evaluar el centro respiratorio, poder llegar a la apnea o la hiperventilación jugando con el pH del líquido cefalorraquídeo. Y aquí a unas ovejas que estaban traqueostomizadas en ventilación espontánea se les infundía ácido acetil salicílico en la cisterna magna, o sea, en el líquido cefalorraquídeo, y esto generaba una hiperventilación que el efecto era edema pulmonar. Esto era porque las ovejas comenzaban con un daño tan importante que terminaban claudicando los pulmones, que no era el objetivo del estudio. Sin embargo, esto pasó piola hasta que empezaron a aparecer estos estudios de que eventualmente la ventilación espontánea podía producir daño. Y esto tenía mucha relación también con el retardo de la intubación que a veces se produce con la ventilación no invasiva. Esto que no estamos hablando ahora de que estamos retardando la intubación con la cánula de alto flujo, con el prono, con la ventilación no invasiva, es algo que también estábamos evaluando hace 20 años atrás, cuando se popularizó la ventilación no invasiva. Entonces, estos son datos de pacientes que presentan una falla respiratoria de novo. Esto significa pacientes sanos que presentan una falla respiratoria, neumonía. Y aquí se aprecia que los pacientes que tenían volúmenes corrientes más elevados, ahí lo vamos a ver de todas maneras. Y ustedes ven que los pacientes que tienen mayor volumen corriente son los pacientes que fallan. Y esto es lo que nosotros vemos frecuentemente cuando los pacientes están con ventilación no invasiva, con una falla respiratoria. Fíjense la curva de presión de soporte, con 6 y 6 se ve el paciente ventilando tranquilamente, son curvas que no se ve asincronía, pero pocos observan los volúmenes. El volumen minuto de 17 litros, el volumen corriente de 600, y nos da una falsa sensación de seguridad. Ahora, esta evidencia es relativamente débil porque los pacientes que tenían mayor volumen corriente en este grupo también eran pacientes que tenían una pH más grave, tenían una peor PAFI, un mayor trastorno de oxigenación. Pero este estudio acaba de aparecer y yo creo que es la evidencia más potente porque para producir daño tú tienes que tener esfuerzo inspiratorio aumentado, tener actividad de la musculatura cervical o retracción intercostal. Y este es un estudio que lo mide, son 330 pacientes en que están con ventilación no invasiva por 24 horas y le miden presión esofágica, entonces son capaces de medir el esfuerzo. Y ellos tienen un grupo que falla y un grupo que tiene éxito con la ventilación no invasiva. Y el marcador más importante es el esfuerzo inspiratorio. Y este esfuerzo inspiratorio no se correlacionó con la oxigenación, pero más importante es que este esfuerzo respiratorio se correlacionó con los cambios radiológicos a 24 horas. Así que esto yo creo que es una mejor evidencia de que la ventilación no invasiva, o más bien dicho, la ventilación espontánea,
puede producir daño. Entonces, al comienzo de esta pandemia, muchos, entre ellos profesor Marini, Gattinoni, en algunos editoriales, recomendaron la intubación precoz para frenar este círculo del virus que produce un daño en el sistema respiratorio, produce edema pulmonar, aumenta la ventilación, aumenta el daño inducido por la propia ventilación y se va formando una bola de nieve. Sin embargo, ha habido otros autores, por ejemplo el doctor Tobin, que presenta algunas dudas. Y yo lo muestro en este cuadrito que es el sistema del centro respiratorio, la musculatura ventilatoria, el pulmón y el principal determinante de la ventilación, que es la concentración de hidrogeniones que está en equilibrio con la CO2. Y la ventilación no invasiva aumenta el espacio muerto. Por lo tanto, si bien te da un soporte ventilatorio, te aumenta la fuerza muscular, digámoslo así, te hace descansar, no estiramiento del parénquima pulmonar que mostré en el primer diapositivo, que es el estiramiento excesivo del parénquima. Entonces el paciente puede sentirse relativamente bien y ya cuando fracasa, ya hay un edema pulmonar secundario a la propia ventilación. La cánula nasal de alto flujo, en cambio, tiene un mecanismo totalmente distinto y es un soporte ventilatorio intrínsecamente porque disminuye el espacio muerto, por lo tanto, me mejora la eficiencia de mi ventilación para lograr el mismo clearance de CO2, en vez de ventilar 12 litros, ventilo 10 litros. Y estos son estudios que han demostrado, estudios fisiológicos, que disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia cardíaca, eso es disminución de trabajo, disminución del esfuerzo. Si a esto le sumamos el prono por el hecho, todos sabemos que mejora la relación ventilación-perfusión, y la relación ventilación-perfusión tienen dos extremos, shunt y espacio muerto. Si yo mejoro, necesariamente tengo que disminuir el espacio muerto, por lo tanto yo estoy teniendo dos terapias, que son la cánula de alto flujo y el prono, que me disminuyen el espacio muerto y me mejoran la eficiencia de la ventilación. Y esto, si bien todavía no tenemos estudios randomizados, no tenemos estudios para evaluar la efectividad o compararlo con la ventilación no invasiva, sí hay una serie de series que posteriormente el doctor Regueira esto es algo que estuvimos mirando hace algunos días, y que estas son diferentes series, pocos pacientes, como ustedes ven, entre 10 y 50 pacientes. Esto es solamente prono, no es cánula de alto flujo, es prono con diferentes formas de administración de oxígeno, bigotera, mascarillas, hay algunos con ventilación no invasiva, y ustedes ven que de 180 pacientes la tasa de intubación es menos de un 30%, lo cual parece bastante razonable, y la mortalidad menor al 10%, y los problemas son los que han comentado previamente la Lorena, que nos dijo que disconfort, de repente los pacientes obesos, a lo mejor en el paciente obeso, ahí puede ser de mayor utilidad la ventilación no invasiva porque nos da más presión positiva, pero son elementos que podemos dejar para la discusión. Existe el daño inducido, que era la pregunta inicial, no estoy seguro. Yo creo que sí, pero la evidencia clínica aún es débil y el mejor estudio probablemente es el que le mostré, que es de este año, que es un estudio fisiológico pequeño y que requiere medición de la presión transpulmonar, lo cual significa instalar un catéter esofágico que en un paciente despierto está simple. Lo otro importante destacar es que tanto la cánula como el prono actúan por mecanismos distintos a la ventilación no invasiva. Mejoran la oxigenación y la disminución del espacio muerto a mí me parece que es un elemento fundamental para disminuir este mecanismo de daño. Y la emergencia actual y los datos que les acabo de mostrar de diferentes series es que se justifica ampliamente su uso y, bueno, que nos vaya bien y que bajen pronto los casos. Tomás, te dejo. Gracias, Guillermo, por tu presentación. Gracias a todos por su presentación.
Bueno, como era de esperar, digamos, aquí no hay verdades, hay experiencia y aprendizaje. Así que les voy a pedir que las preguntas las hagan llegar a través del chat. Yo voy a ir haciendo por de pronto algunas preguntas. Rodrigo Cornejo. ¿Sí? Después de discutir, y todo lo he escuchado, digamos, yo sé que acá no hay verdades, digamos, pero tu opinión respecto a cuánto, ¿hay algún número de días máximo? ¿Existe eso? ¿Puedo yo decir que a partir del 9º día ya no debo seguir en pleno, debo intubar? Si el paciente sigue con FIO 2 sobre 50, ¿hay algún número de días máximos relacionado a una FIO 2? Una opinión al respecto. Sí, yo debo decir que estuvieron como era la selección chilena anterior a Bielsa. No quisieron avanzar mucho fueron hidrofóbicos. Pero yo sí intenté avanzar porque finalmente no tenemos datos, por supuesto, esto es nuevo. Hay una interesante discusión con Rodrigo, creo, mi tocayo allá, la clínica alemana, y con su apoyo directo ahí, amigo también Graf. Creo que es interesante porque igual nos estamos desafiando a tratar de entender, y creo que es una súper buena conclusión de la discusión. Lo segundo es que nosotros en Chile tenemos una desviación. Nosotros entendemos el prono prolongado, cosa que no pasa en el mundo. O sea, acá, por ahí yo veo los reportes que hay pacientes que han estado 15 días en prono y han logrado salir, claro, con algunas lesiones, pero han salido vivos y bien. Probablemente en otro escenario esos pacientes no hubieran salido. Eso entonces hace que uno entienda que esta estrategia realmente es útil y puede prolongarse en el tiempo. Entonces, partimos de un escenario, de una plataforma diferente. Rodrigo, tenemos mala señal en este momento. Creo que eso es interesante de poner en la mesa. Podemos estar muy pendientes, bueno, no estamos nunca pendientes, que si lo tenemos sedado, relajado, de índole chuta. Entonces, ahí sí, si tenemos un paciente en el cual está de mucho riesgo, muy al límite, sin duda que si nosotros podemos controlar mejor su ventilación, el nivel de BT, el driving pressure, etcétera, es más seguro ese enfermo. Pero no tenemos, eso parte de nuestro juicio clínico, nuestra evaluación, no es 100% seguro tampoco, ¿no? Esto del PSILE, por ejemplo, comparar al nivel de transpulmonar, presión, ventilación con presión positiva y ventilación espontánea, son, digamos, estudios que tenemos que desarrollar porque no están hechos. Tenemos estudios indirectos, por ejemplo, Mascheroni antiguo, ¿cierto? Con los salicilatos de la cisterna magna. Tenemos algunas evaluaciones en pacientes que han hecho edema pulmonar expacuo. Tenemos los estudios de todo el grupo de West, ¿cierto? Que también hicieron el estrés capilar como un elemento importante en ese contexto, que son todos que tienen una fisiopatología que podríamos decir que confluye, en donde hay elementos de alto esfuerzo respiratorio. Pero no tenemos ese estudio clínico loterizado para entender justo qué. Nosotros que estamos viendo, por ejemplo, la comparación de EIT, transpulmonar, EDI, etcétera, en pacientes en esa transición de la ventilación, les puedo, por ejemplo, adelantar que si hay elementos, sobre todo del Pendeluf, que pueden predecir alguna respuesta inflamatoria en términos de alguna citoquina. Si eso realmente impacta el desenlace, no lo sabemos, pero parece ser un desenlace intermedio que es interesante considerar. O sea, eso es real. Entonces, yo creo que ese paciente que ya llevamos una semana con todos los esfuerzos y que, como mostraba César, progresa en las imágenes, la PAF en vez de ir mejor va igual o peor, que está teniendo ese prono obligado, la verdad que independiente de que esté con CENAF o no, digamos, o con BNI, creo que ese paciente es mejor llevarlo a un sistema de mayor seguridad. Si ahora lo contextualizamos eso, y ya no tenemos un paciente, sino que tenemos 50, 60 u 80 por ahí, como tienen algunos de los que están
en la mesa, es imposible mantener un control muy estricto y por lo tanto los riesgos está puesto más riesgo intermitente. Así que yo creo que a ese más bien vale la pena asumirlo. Va a ser más difícil, sin duda, porque ha progresado la enfermedad y está todo yo lo invito a leer, creo que hablábamos antes de partir la mesa, lo que dice Marini y Gattinoni, que han tenido el tiempo de pensar esto, más allá de si están de acuerdo o no con su... es importante tener el tiempo para observar, mirar y desafiarse. Y creo que es, por ejemplo, el Vortex Billy concept, digamos, es súper interesante de ver, y es lo que estamos viendo en esos pacientes que tienen finalmente pulmón aireado muy pequeño, porque la cantidad de energía que ponemos cuando estamos a 40 por minuto a ABT de 270 es enorme. Y claramente si le pusiéramos 400 destruimos al paciente. Eso. Hasta ahí no le tengo. Gracias, Rodrigo. César, tú fuiste un poco, te la jugaste un poco más en decir que, si entendí bien, digamos, que te parece más bien que hay una evolución natural de la enfermedad y que los que vemos más graves en la UTI o con pulmones más pequeños tienen más bien que ver con la evolución natural de la enfermedad y que pasa que los que ahora están en prono y zafan eran los que antes veíamos intubados. Eso te entendí un poco dentro de lo que fuiste diciendo. Dos preguntas, César. La frecuencia respiratoria sobre 30 espontáneas sin uso de musculatura accesoria, ¿es una indicación per se? Pregunta aquí el chat de intubación. Y la segunda pregunta, ¿tienes experiencia en no invasivo o solo alto flujo? Gracias, César. Gracias, Doc. Primero, yo no lo tengo claro. No sé si efectivamente será la selección de los pacientes más graves que nos están llegando o nos estamos atrasando. El hecho de que hayan pacientes que hayan sido en la primera etapa de la pandemia intubados precozmente, ventilados protectivamente, con prono precoz también, y pese a eso hayan evolucionado a pulmones restrictivos o con mecánica pulmonar restrictiva, me hace pensar de que efectivamente hay un subset de pacientes que evolucionan igual pese a todo a este patrón más de compliance más disminuida. Así que efectivamente quizás estamos viendo más porque hay más cantidad de pacientes, pero también está el miedo siempre de que nos estemos retrasando más. Así que no lo sé, pero creo que al ver la tasa de éxito de pronovigil en pacientes que antes hubiésemos ventilado, puede ser esa una de las explicaciones. En relación a la taquipnea, solo la taquipnea exclusivamente no es una indicación no es un signo de trabajo respiratorio aumentado. Solita la taquipnea. Un paciente con neumonía, con inflamación pulmonar, va a activar ciertos receptores que efectivamente van a hacer que aumente la frecuencia respiratoria, sin que necesariamente eso sea una introducción del trabajo respiratorio. Muchas veces vemos pacientes llegar al servicio de urgencia taquipneico, hasta 35, 40 inclusive, pero con un poquito de oxígeno, bajando la temperatura, corrigiendo acidosis. Hemos visto un montón de cetoacidosis, tanto entre el uso de los corticoides por ahí, como recién llegados también, que corrigiendo esos factores baja la taquipnea y disminuye ese signo que por sí solo no es una indicación per se exclusiva de intubar a un paciente. Así que solamente la taquipnea no, hay que buscar otros factores. De nuevo, mirar las retracciones supraclaviculares, las retracciones subcostales. Otro signo muy importante que a mi parecer puede ser también predictor es la tolerancia a los cambios de posición. Los pacientes cuando toleran mal los cambios de posición y les baja mucho la saturación o empiezan con mucha taquipnea, pero en relación a estos pequeños cambios, a este pequeño aumento de la demanda, esos signos me parece que también puede ser una indicación más perentoria, más que solamente una taquipnea per se o una saturación per se. Y en relación a la ventilación no invasiva, en lo personal, en el Barros-Luco no estamos ocupando tanto. Yo no creo que haya que demonizarla, pero también hay que verla con mucho cuidado. Si es un centro de experiencia, como al parecer es la alemana, con esta experiencia en ventilación no invasiva, si van a tener la capacidad de poder estar monitorizando el volumen minuto en el ventilador no invasivo y además viendo el esfuerzo inspiratorio que tiene el paciente, si eso se mantiene bien controlado, creo que puede ser una súper buena herramienta. Ahora, si uno no tiene la experiencia, si deja al paciente con el ventilador no invasivo, con alto IPAP, más uso de musculatura intercostal o supraclavicular, las presiones transpulmonares van a ser enormes,
el volumen corriente va a subir y la saturación va a subir. Siempre que hay volumen corriente más alto, la saturación sube. Recordando los estudios más clásicos, el AIR10net, el grupo ml por kilo los primeros días tenía mejor PAFI. Entonces, creo que eso también puede generar una falsa sensación de seguridad cuando está el paciente en la sala. Para poder entrar a verlo hay que ponerse la EPP, uno mira desde afuera que satura 96, 98, pero a costa de un volumen corriente de 800, 900 ml, creo que eso puede ser deleterio también. Así que yo creo que no hay que demonizar el invasivo, pero hay que tener mucho control, ojalá en la UCI, con gente que sea experta, con un periodo breve de tiempo, como una prueba, y si falla, ahí probablemente hacerle la intubación precoz. Si alguien no tiene la experiencia, si no va a estar en condiciones de poder mirar muy al lado, creo que es preferible no utilizarla y quizás saltársela e ir directo al tubo. Gracias, César. Rodrigo Pérez, sería interesante porque tú planteaste lo que están haciendo en la alemana. Hay hartas preguntas al respecto en el chat. ¿Puedes explicarnos un poquito mejor qué estrategia, qué interfaces, con qué presiones, para andar en un terreno seguro, digamos? Algunos acá de los presentadores pusieron en riesgo, digamos, o pusieron en tela de juicio, entre comillas, el riesgo que puede tener el descontrol de la presión inspiratoria en no invasivo. Gracias, Rodrigo. Gracias por las preguntas. La verdad, desde el inicio de la pandemia definimos que la BNI iba a ser una estrategia válida y tomamos medidas al respecto de capacitar al personal, adicionamos filtros, sacamos los puertos expiratorios y pusimos filtros que permitiesen proteger al personal, y concentramos los pacientes en las unidades de cuidado intermedio, en donde hay una fuerte vigilancia tanto de médicos residentes como kinesiólogos, y la verdad los resultados hasta ahora preliminares han sido buenos, en términos de que hemos logrado contener una gran masa de pacientes que en otras circunstancias pudiesen haber tenido indicación de tubo. Nos fijamos mucho en el alivio del trabajo respiratorio como una variable importante cuando ponemos un BNI. Esto que les hablaba de la hiperventilación, de la alcalosis respiratoria, una de las formas de saber que vamos bien con la BNI es que se corrija, que la PC2 tienda a normalizarse como un surrogate de trabajo respiratorio. La PAFI ha quedado como en segundo plano. Nos movemos mucho más con la gradiente alveolar arterial para ir tomando decisiones. Por ahí hay una pregunta si había seguimiento por imágenes. Juiciosamente, dependiendo de la evolución del paciente, sí hay un seguimiento con TAC al día 7, 8 de persistir el paciente con BNI. Pero yo creo que esto ha estado, la clave del éxito ha sido organizarnos bien para proveer una vigilancia cercana a los pacientes, con harta discusión caso a caso, que no queden ahí olvidados por algún lado con IPAP alto y todo bien, sino que con ajustes permanentes, con EPAP también bien juicioso. Hemos visto una prevalencia grande de pacientes obesos, que también no ha ido muy bien con ellos, utilizando EPAP más altos. En fin, yo creo que esto es más que solo entender la BNI y el rol de ella en la neumonía por COVID, sino que es un sistema de manejo integral que permita el éxito. Por sí sola no va a andar bien, y por eso estoy de acuerdo con César en varios de sus comentarios. Ahora bien, no quiere decir que la postura nuestra no quiere decir que no hemos usado la cánula nasal, la hemos usado en pacientes más leves que no tienen este disconfort respiratorio y que predominantemente tienen hipoxemia. Pero cuando los pacientes empiezan con hiperventilación, como un surrogate de trabajo respiratorio, vamos precozmente a la BNI, si es posible tomamos imágenes, y mantenemos este seguimiento estricto que les comentaba bedside, entendiendo que también que era el miedo inicial de usar esta técnica de que aumentaran los contagios en el equipo salud, y la verdad que estamos en tasas bajas, similares a lo reportado en otros centros. Ha sido una preocupación, y eso un poco explica nuestros números en términos de contener las intubaciones y de verdad intubar al paciente que va en franco deterioro y llevarlo a la UCI, por supuesto. Rodrigo, ¿hasta cuántos días prolongan, por ejemplo, un invasivo? Para conocer bien la experiencia. O sea, me acuerdo perfecto de una señora que estuvo en un BNI PRONA 7 días, no salía, pero sí, estaba con
BTs contenido, un poquito de Precedex, Propofol. Al día 8 fue escáner, neumonía en organización, corticoide, 7 días más en BTI. Al día 14 salió una cánula nasal, y al día 20 estaba ya en un MQ. Claro, esa es una excepción probablemente, pero no, ese ejemplo nos dio a entender de que si la ventilación con la VNI es protectora, podemos también tener buenos resultados. Esa paciente en cualquier otro centro tal vez la hubieran intubado, y con esta vigilancia, incluso este paciente fue en una recuperación, en una UCI RECU, que está adaptada a eso, y tuvo un buen outcome. Entonces, hemos tenido casos de 15, 20 días perfectamente bien llevados. Muy bien, gracias Rodrigo. Lorena, tú mencionaste muy claramente, con mucha claridad, ¿cierto?, que efectivamente la intubación no es solo intubar, digamos, sino que está asociado a costos, a relajo neuromuscular, a mayor estadía, etcétera, digamos. Y también mencionaste el uso de algunos indicadores, algunos índices, igual que Rodrigo, que habló de algunos indicadores de trabajo respiratorio. ¿Hay alguna pregunta en el chat respecto al uso de scores de trabajo respiratorio versus la clínica, mirarlo solamente? ¿Alguna opinión al respecto del uso de scores para intubar o de puntajes, digamos, de trabajo respiratorio versus solo la clínica y mirar al paciente? ¿Lore? No sé si lo dije bien, pero lo central es la clínica. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que a algunos residentes les costaba más en el fondo darse cuenta, residentes, digamos, no anestesiólogos, les costaba más darse cuenta del aumento del trabajo respiratorio, sobre todo en la obesidad. Entonces, en una desesperación en el fondo de buscar otros parámetros, otros índices que nos pudieran en el fondo aportar, pero nunca olvidar que la clínica es lo central, y como estamos ocupando en el fondo al final de nuestro tratamiento la NAF, aparece ROX como a lo mejor una ayuda, una orientación, pero no como causa o de la toma de decisión. Lore, ¿y cuántas horas al día debería estar programado un paciente para considerarlo un prono efectivo? Nosotros estamos probando a los pacientes lo mínimo 16 horas. Hay pacientes que están los primeros 3 días, 22 horas, 24 horas, comen de guata, y la verdad que eso es lo que nosotros tratamos de insistir. Tenemos la sensación de que los 3 primeros días tienen que estar totalmente de guata, porque si no el beneficio se pierde inmediatamente. En un caso a mí me avisan, yo estoy con horario protegido para COVID, y le doy gracias a nuestro gerente por haber tenido la visión de que de otra forma no podríamos haber seguido a todos los pacientes, y me avisan a mí todos los pronos que entran. Tengo un WhatsApp con todas las enfermeras del hospital. Y un día me avisaron de una paciente que había un ingreso, entonces como ya me sé de memoria los pacientes, me dice tal persona. Entonces le digo, no, pero si esta paciente entró hace 2 días o 3 días al protocolo. Y eso fue al principio del protocolo, que no se entendió que las 16 horas eran prolongadas por muchos días. Se había entendido que eran solo las 16 primeras horas. Y ahí claramente entendí que el prono no es un medicamento, sino que es un soporte, es como un ventilador natural que tenemos, que si lo supinamos lo apagamos, así de simple. Entonces, tratando de analizar lo que haya pasado con esta paciente, claro, llegó, la pronaron, tuvo 16 horas, estuvo perfecto, se sintió bien, se sintió mejor, tuvo supinada 24 horas y cayó de nuevo en insuficiencia respiratoria. Y desde ahí cambiamos el protocolo y dijimos, ya, ¿sabes qué? Pongamos un número arbitrario, 7 días, y ahí vemos en el fondo si cumple el criterio o no de salida de prono antes de los 7 días. Pero yo te diría que la mayoría los tenemos entre 5 y 7 días. Perfecto. Guillermo, tu experiencia en términos de tiempo. Yo sé que tú prolongarías un prono indefinidamente si el paciente mantiene un trabajo ventilatorio aceptable con prono, SINAF o el soporte que sea no invasivo.
No lo sé, Tomás. Yo creo que hay que estar bien atento a las condiciones clínicas del paciente. Yo creo que hay que tener una especie de checklist. Yo creo que lo más simple es seguir, como es tanta la cantidad de pacientes en las urgencias, en los intermedios, tener un checklist donde podamos anotar algunos elementos que nos estén avisando precozmente de que el paciente se está fatigando, que está con un trabajo ventilatorio aumentado. Y esto yo creo que hay dos elementos. Uno que es lo que han dicho, el trabajo respiratorio. Cómo está la frecuencia, la actividad de la musculatura cervical, retracción intercostal. Pero lo otro también son elementos de hipoxia o de hipoperfusión, que no tienen nada que ver con la relación PaO2-FiO2, es un marcador, es como la radiografía de tórax, es un marcador de la gravedad de la enfermedad. Pero dentro de esto, y lo conversamos la otra vez, por ejemplo, la agitación, o de repente la tolerancia no es problema de tolerancia que te duele la espalda, sino que es realmente que estás con un estado delirioso, y eso probablemente pueda ser ya un signo de entrar a conectar al paciente. Ya se está fatigando, ya tú no lo ves por la musculatura, sino que ya estás teniendo hipoxia tisular. Y en ese momento yo creo que es bueno entrar ahí a intervenir. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Yo creo que después del 5.º día me pongo muy nervioso con estos pacientes, pero ha habido algunos pacientes que han estado 8, 10 días, pero creo que esto de los checklists puede ser una forma como podemos evaluar de manera objetiva y simple, fácil, una lista de 5 o 6 elementos que la frecuencia cardíaca también es un elemento súper clave en lo que es el trabajo respiratorio y todo la activación del sistema nervioso autónomo. Pero como te digo, ¿cuánto tiempo? No me atrevería a decir. Mientras más se demora, más nervioso me pongo. Rodrigo, ¿tú querías preguntar algo, parece? Rodrigo Cornejo. Sí, respecto de un poco la misma línea, creo que si uno ve creo que es Han Wunsch, de Toronto, que menciona las dificultades que tenemos entre nosotros mismos al evaluar un paciente, definir cuándo intubar. Eso lo dice, lo escuché también, participé con Brochar en otra cuestión en Perú. Lo mismo. O sea, la gente que tiene más experiencia dice, ¿saben qué? En mi grupo a veces no estamos de acuerdo en eso. Y ningún trabajo de manera sistemática lo ha evaluado. Entonces creo que cuando son blanco y negro son más fáciles, creo, ahí no hay duda. Pero como siempre, la complicación está en el riesgo intermedio, en ese paciente que hay más dudas. Y ahí tenemos que sumarle elementos, y por supuesto que la esfera cardiovascular, y por supuesto que los scores no definen una conducta, pero ayudan a que se haga un filtro de pacientes, porque la capacidad de evaluar muchos pacientes simultáneos es muy pobre, en contexto pandemia particularmente. Entonces, creo que, claro, yo confío en que Rodrigo y Jerónimo estarán muy encima del ventilador no invasivo, porque las asincronías no invasivas en pacientes de alto traje respiratorio son enormes, pero eso, masificarlo a 50 pacientes simultáneos, que es lo que nos ha tocado, por ejemplo, con SYNAF, es mucho más difícil, es mucho más complejo, porque, digamos, es exponencial el riesgo. Entonces, algo que puede andar muy bien en ciertas manos se puede complejizar mucho de manera amplia. Por eso, como dice muy bien César, lo mismo, yo presenté varias de estas diapositivas, fueron construidas con los equipos de medicina interna, o los de sala, o con los de intermedio, que son finalmente los que quedaron a cargo de ver estos pacientes, porque nosotros explotamos con pacientes ventilados. Así que lo que dice Guillermo, por supuesto que me sumo, tiene que haber una lógica, racionalidad de cómo estructurar esto de una manera de piramidal, digamos, y por eso vamos sumando. Y el que está en duda, bueno, puede tener a 2 intensivistas con más experiencia para tomar ciertas decisiones, pero sirve mucho el partir con estas bases. Por eso no están validados en este contexto, por supuesto, que Cabrini o que Borg modificado, pero por supuesto que suman. No sabemos cuántos son los scores que evaluar en Prono con CENAF, pero los podemos ir definiendo. Lo que no podemos hacer es tener pacientes con mucho premio y no tratarlos, digamos. Yo creo que ahí vamos construyendo esta experiencia en un camino que sin duda es difícil, pero si esto pasa en todo el mundo, no es raro que nos pase a nosotros.
yo creo que tenemos que ver cuánto de lo que podemos sugerir es extrapolable o no, que eso es re importante ya que hay mucha gente escuchando. Yo puedo agregar o César, dale. Guillermo y César. No, César muy Guillermo, breve, yo dale, creo... César. La experiencia de Rodrigo en la clínica alemana es tremenda, pero no es extrapolable, porque él se maneja, tiene años de experiencia, sabe qué cánula le va a hacer mejor a cada paciente, con cuánto soporte expiratorio, con cuánto soporte inspiratorio. El problema es extrapolar esa experiencia a todo Chile, ¿te fijas? En cambio, la cánula de alto flujo es un elemento que tú lo pones y ya está. Es mucho menos operador dependiente y estamos en un momento ahora en que estamos con una demanda asistencial tremenda. Entonces, a lo mejor en ciertos casos la ventilación no invasiva realmente tiene una mayor utilidad, pero es difícil extrapolar eso de Arica a Punta Arenas, especialmente en estos momentos. César. Tratando de complementar lo de los días, que al parecer era algo que preguntan harto, como encontrar un día como mágico o límite, no sé. Lo que me han comentado los colegas de medicina interna, que como decía el doctor Cornejo, son los que están manejando esto ahora, al parecer entre el tercer y el cuarto día se produce un quiebre entre los que van a ir bien o van a andar mal. Y buscando algo en la literatura, poquita que hay al menos, en las cartas de investigación que mandó Papacián, los 5 pacientes que intubaron fueron antes de las 72 horas, y la semana pasada, creo, en un Lancet del grupo de Giacomo Bellani y Vicenti, 2,5 días, era un trabajo dividido en 2 grupos, da igual, pero al parecer en 2,5 días era el tiempo, así que quizás por ahí entre el segundo y el cuarto día puede ser un tiempo que quizás puede ser algo como para estar más encima del paciente que eventualmente pueda fallar y requerir tú, quizás, no sé. Muy bien. Yo creo que podemos, a ver, yo en mi experiencia también, para poner algo, también creo que es fundamental el contexto, como dijo Rodrigo en su presentación. ¿Cierto? Acá yo creo que nadie puede sentirse culpable de no haber intubado a alguien teniendo un 95% de ocupación, o sea, el 100% en la práctica en la región metropolitana, y las regiones subiendo rápidamente, digamos, y antes, digamos, sin duda, Magallanes, Temuco, Ñuble, etc. Hay un contexto, ¿no es cierto? Y ese contexto nos da un peso al asunto. Respecto al concepto, también creo que hay un conjunto de elementos, ¿no es cierto? No es una cosa, digamos, la pregunta de cuántos días, con qué PAFI, con qué frecuencia respiratoria. Como dijo Guillermo, creo también que es la suma de cosas. También alguien ponía por ahí su experiencia en el Pino respecto a días de síntomas. Si alguien ya lleva 15 días de síntomas y llega en insuficiencia respiratoria, la experiencia del Hospital del Pino, nos contaban acá, es mucho peor que si un paciente lleva 5 días. O sea, hay un conjunto de elementos que habrá que pesar cuando se pueda en un buen trabajo, que no se pueden resumir en cuál es la bala mágica que te permite decir este paciente hay que intubarlo y este no, digamos. También creo que cuando un paciente sigue con ciertos elementos que hacen, mira, se está aguantando bien, pero está en el 8º o 9º día, ya como que es mucho, digamos. Acá en la clínica lo que estamos haciendo es levantamos alerta a todo paciente que con frecuencia respiratoria sobre 28 y PAFI menor de 200 ha pasado el 6º día. Todos esos pacientes tienen que ir alerta y ser evaluados por intensivo, estén donde estén estacionados. A modo de ejemplo, ¿eh? Puede ser otro elemento. Así que creo que ha sido súper enriquecedor esto. No sé si alguno de los panelistas quiere dar una opinión final antes de cerrar esto a la 1:30. Lorena, ¿tú querías decir algo? Bueno, ojalá que haya quedado claro en mi presentación. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Que la verdad es que el prono no es dar vuelta al paciente, no es ponerlo de guata. El prono es mucho, mucho más que eso y es muy difícil. Es muy difícil mantener al paciente tantas horas por tantos días, hay que adherirlo, hay que ir a verlo, hay que apoyarlo psicológicamente, hay que ponerse creativo. Yo ahora le estoy mandando, saco videos testimoniales de pacientes que ya se mejoraron y se los mando a sus celulares. Es un coaching todo el rato. Y en la medida que intervengamos a la población para decir que consulte precozmente, que intervengamos la atención primaria, que intervengamos la ambulancia, son horas que van sumando. Por ejemplo, este paciente que llegó de Buin me llegó con 4 horas de prono, entonces no es lo mismo.
Entonces, yo creo que tenemos que ponerle ojo ahí. Yo creo que la batalla no se gana en las UCI, se gana antes. Y tenemos que poner todo el esfuerzo en la prevención. Eso. Okay. Yo creo que Lorena hace un punto súper importante, que es decir, bueno, hagamos prono, pero el prono bien hecho, no es lo mismo que Exacto. dejar al paciente guata y mandarse a cambiar, digamos. Yo creo que Es un punto muy súper difícil importante, Lorena, gracias. Llevar un prono Y hacerlo 16 horas por 5 días, por supuesto que es difícil. Rodrigo Pérez, ¿algún comentario final Un antes par de de cerrar? cosas. Sí, mi buen amigo Jerónimo quería dar un par de cosas antes para ir cerrando, desde acá de la Levara. Gracias. Bueno, Tomás. Lo veíamos ahí con cara de que se mordía la lengua el pobre Jerónimo. Sí, estaba atragantado. Oye, no, yo creo que hay bastante consenso de que hemos estado demasiado centrados en la oxigenación y olvidando que quizás la principal indicación de soporte respiratorio es el alivio del trabajo respiratorio. Y quizás el principal desafío que tenemos es cómo monitorizar el trabajo respiratorio en pacientes que no están intubados. O sea, ya monitorizar el trabajo respiratorio en pacientes intubados es un desafío y es complejo. Más aún en pacientes no intubados. Desde ese punto de vista, la naricera de alto flujo ofrece 0 monitoreo. O sea, es simple porque tenemos 2 perillas, flujo y FIO2. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con Guillermo de que cualquiera la puede implementar y por lo tanto es de amplia aplicación, pero estamos ciegos. El paciente puede estar haciendo lo que quiera y no vamos a tener idea. El ventilador no invasivo, nosotros muchas veces lo hemos utilizado como una herramienta de monitoreo. O sea, el paciente se puede ver bien, puede saturar bien, incluso dos observadores con experiencia pueden tener discrepancias respecto de cuánto usa o no la musculatura accesoria cuando los cambios son sutiles. A veces la musculatura expiratoria también es reclutada y estamos ciegos a eso. Y entonces el ventilador no invasivo, aparte de entregar curvas que tienen su interpretación, que puede ser compleja, entrega 2 números bien concretos y que cualquiera puede ver: el volumen corriente y el volumen minuto. Entonces, si tú tienes un paciente no invasivo y tiene 20 litros por minuto, no hay mucho más que darse vuelta. O si con un soporte bajo, no sé, imagínatelo con 15-10, o sea, un soporte de 5 y tiene un volumen corriente de 800, tampoco hay mucho más que discutir. Entonces, en este escenario donde nos interesa el trabajo respiratorio, pero no lo podemos monitorizar en el paciente no intubado, el ventilador no invasivo ofrece alguna herramienta rudimentaria, pero más que 0, más que estar ciego, a el monitoreo respiratorio. Entonces, aparte de ser un sistema de asistencia inspiratoria en pacientes que pueden tener requerimiento de descarga de la musculatura inspiratoria, y no se trata de echarle un chiflón para adentro, sino que de descargar la musculatura respiratoria. La mayor parte de estos pacientes son obesos, tienen colapso expiratorio, y en ese sentido la presurización expiratoria también es de ayuda más que evidente. Es, yo creo, también una herramienta de monitoreo. Y el otro punto de monitoreo respiratorio en estos pacientes no intubados es un poco lo que le mostró Rodrigo, los gases arteriales. Siempre que le tomamos gases arteriales a un paciente, la primera pregunta de todo el mundo: ¿y qué PAFI tiene? Como que esa fuera el sumum y el principio y el fin de la respuesta al soporte respiratorio. La PAFI, la verdad, importa re poco. Ya lo hemos conversado muchas veces. Nosotros nos intubamos exclusivamente mirando la PAFI. Entonces, el CO2, claro, es importante. Si el paciente tiene hipercarbia, probablemente se está agotando o está con exceso de sedación. Pero la mayor parte de los pacientes lo que tienen no es ni normocarbia ni hipercarbia. La mayor parte de los pacientes tiene alcalosis respiratoria. E independientemente del modo de asistencia respiratoria que estemos usando, puede ser una CNAF, puede ser un invasivo, o el paciente puede estar intubado en presión de soporte. Si el paciente tiene alcalosis respiratoria, ese paciente está con exceso de trabajo respiratorio. Entonces, ahí tenemos en el fondo elementos concretos que no son demasiado debatibles. Si un paciente tiene pH 7.5 con CO2 de 20, ese paciente está ventilando en un modo espontáneo o asistido, ese paciente tiene exceso de trabajo respiratorio. Y yo voy a estar más tranquilo si con la asistencia respiratoria logro que la PCO2 vaya de 20 a 40, eso lo consideraría un éxito,
independiente y dejando de lado lo que haya pasado con la PAFI. Eso. Y también creo, para finalizar, de incertidumbre, es peligroso ser demasiado dogmático. Digamos, uno tiene que estar abierto a distintas opciones y muchas veces veo que en el fondo la secuencia de toma de decisiones es bicotera simple, naricera alto flujo, prono con naricera alto flujo, fracasó, intubación. Como que no hubiera nada entre medio. Creo que vale la pena abrirse a más opciones y evitar dogmatismos en escenarios de incertidumbre. Eso. Muy bien, Jerónimo. Dale, gracias Jerónimo y a Rodrigo. Ellos tienen un trabajo ahí en su grupo importante. No sé si alguien quiere comentar lo que dijo Jerónimo para cerrar el derecho a réplica que no puede ser negado. Guillermo, con micrófono. Estáis sin micrófono. Sí, muy brevemente. O sea, decirlo al final, esto debe haberlo dicho antes, ¿eh? Pero el estudio, yo te diría desde mediados de esta década, digamos, el 2015, el estudio de FRAT, la cánula de alto flujo ha ganado versus la no invasiva precisamente por el hecho de ser bastante más simple y de disminuir el trabajo. Y en este momento, nuevamente, la cánula de alto flujo ofrece ventajas porque ofrece un soporte ventilatorio, no es que no ofrezca, te disminuye el espacio muerto, que es uno de los elementos clave, eso es puro ventilación, eso no tiene nada que ver con lo que es la oxigenación, eso está dado por la FIO2, pero del hecho de disminuirte el espacio muerto y lo hace bastante más simple. ¿Cómo hace Rodrigo Cornejo para manejar 50 ventiladores no invasivos? Así que yo voy por la cánula de alto flujo, no descartando de que algunos pacientes sí se pueden beneficiar, particularmente algunos pacientes más obesos. Sí, muy breve nomás, solo que, bueno, yo soy el que más vocifera por el prono, así que, y obviamente que estar en prono, sabemos que mejor hay mucha evidencia en estudios fisiológicos, experimentales, con pulmones sanos, con pulmones dañados, en ventilación espontánea, en ventilación parcialmente asistida y en ventilación controlada. Y obviamente que si el paciente está más cómodo, también favorece el prono. Y es difícil con una interfaz no invasiva lograrlo. Si yo tuviera que priorizar, me parece que es mejor que esté el paciente en prono sin duda, y que el sistema de oxigenación y de soporte yo lo pondría anexo. Evidentemente, si logramos que eso sea hay varios estudios que muestran, si bien son series y todo, que también se puede hacer con no invasiva, aparece ahí otras interfaces que usar, todo puede ser, pero que el paciente esté en prono y lo tolere bien. Lo otro que, muy breve, Lorena mostró un grafiquito con algunos de sus pacientes. Creo que ahí es importante porque si se fijaron, había un paciente que llegaba bien taquipneico, con harto apremio, pero también estaba febril. Y logró también bajar la temperatura, que es otra cointervención súper relevante, porque si podemos disminuir la producción de CO2 también nos ayuda, todo suma en este caso. Eso, y que les vaya muy bien con lo que queda, que no es poco. Muy bien. Yo creo que ha estado muy, muy bueno esto. Creo que estamos sacándonos la mugre todos. Quiero darle, desde la Xochimilco, digamos, darle la relevancia. Como respuesta terciaria sanitaria hemos dado una respuesta extraordinaria. Triplicado la cantidad de camas, el esfuerzo que está haciendo es enorme de lunes a domingo, todos los centros. Tenemos dudas, pero vamos que se puede, vamos a seguir discutiendo esto, vamos a esperar más papers y nos juntaremos de nuevo a discutir corticoides, a discutir intubación, modos ventilatorios, qué hacer con la alcalosis metabólica, acetazolamida o no, tantos temas, ¿no es cierto? Así que muchas gracias a todos, gracias a los panelistas especialmente por su tiempo y los esperamos en el siguiente simposio. Abrazo a todos, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.